y especialista en temas de riesgos y cuestiones sociales del PUED, del Programa de Desarrollo de la UNAM, a Saúl Arellano, a quien saludo con mucho gusto. Saúl, pues primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Preguntarte desde tu perspectiva, teniendo en cuenta que una de las principales, quizás la principal preocupación del mexicano actualmente es el tema de la inseguridad, ¿cómo lo estás observando teniendo en cuenta, aunque llevamos pues 3 días del gobierno, desde el martes, del gobierno de la presidenta Sheinbaum? No sé si has notado cambios sutiles. La próxima semana se estaría presentando el plan, la estrategia de seguridad. ¿Cómo podría impactar teniendo en cuenta que la estrategia del gobierno pasado fue, pues supuestamente, atender las causas, ¿no? La pobreza, la desigualdad, y no sé si desde tu perspectiva funcionó. Saúl, con el gusto de saludarte. Gracias por la invitación, Gabriel. Mira, lo que vimos es una estrategia que efectivamente, como bien dices, intentó ir a las causas, pero habría que preguntarnos si de veras esas son las causas, ¿no? Nunca se nos presentó un diagnóstico acabado, un diagnóstico científicamente sustentado que acreditara que la desigualdad, la pobreza, la marginación son los elementos que determinan la criminalidad y la violencia, y menos aún si estas condiciones son las que determinan cómo se comporta la violencia del crimen organizado, que tiene su propia lógica y dinámica y que se diferencia muy claramente de los delitos del orden común, el robo a transeúnte, el robo a transporte público, a casa habitación, a negocio, de lo que son pues, los narcobloqueos, el secuestro, las cuestiones relativas a la extorsión y todo lo que tiene que ver con el crimen organizado. Entonces, lo que habría que exigir en primer lugar al gobierno, al nuevo gobierno, es su diagnóstico. El gobierno del presidente López Obrador, lamentablemente, fue un gobierno de PowerPoints, ¿no? Nos presentaban ahí en la mañanera un PowerPoint y nos decían 2 o 3 cosas, pero nunca los diagnósticos completos. Aquí habría que exigir esto, ¿no? Vemos algunos cambios, sí, pero en términos de discurso, en términos de alguna estrategia de despliegue, Gabriel, pero no vemos las cuestiones de fondo. Por ejemplo, todos los diagnósticos que dispone el país muestran como si no hay un fortalecimiento de las policías municipales, esto no va a poder funcionar. Y para que esto ocurra, requeriríamos 140,000 elementos adicionales para que las policías locales pudieran estar funcionando relativamente en los estándares que recomienda Naciones Unidas y que el propio secretario ejecutivo el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública recomienda como el estándar deseable. ¿Cuánto cuesta eso? Pues es poco más de 1 punto del PIB, y eso es muchísimo dinero, y no se ha visto en los precriterios de política económica que ha presentado la Secretaría de Hacienda ningún elemento que nos permita pensar que habrá esa inversión para no solamente contratar a este personal que falta, que insisto son 140,000 elementos aproximadamente, y para equiparlo, para garantizar la seguridad social, para garantizar entrenamiento, formación eficaz en derechos humanos y en todo lo que es el sistema penal acusatorio. Hay un estudio por ahí que te muestra que en promedio un policía local porta 6 balas, Gabriel. ¿Qué se puede hacer con 6 balas en las condiciones de seguridad que tiene el país? Y que, bueno, pues lo decía en otro espacio, decían, bueno, pues son 6 balas las que más bien le van a meter al cuerpo a esta pobre persona, ¿no? Porque finalmente no te da para las condiciones que tenemos. Entonces, habría que ver si de a de veras hay presupuesto, si de a de veras hay esta intención de garantizar el mando civil de la Guardia Nacional, que ya se fue a Sedena, pero que tendríamos que exigir que el mando sea estrictamente civil y que en realidad la reforma constitucional y legal se fue al contrario, porque nos dice que los comisarios en los estados de la Guardia Nacional deberán ser en sus primeros nombramientos militares en retiro. Si esto no es militarización de la seguridad pública, la verdad es que yo no sé cómo se le puede llamar, ¿no? Sí, ya coincido y me parece que esa discusión de pronto que se plantea sobre el significado, ¿no?, de las palabras, pues la realidad ahí está más clara. Ahora, no sé si el nombramiento, Saúl, de Omar García Harfuch, que ha detallado, he leído algunos columnistas que mencionan que, por cierto, se va a presentar la próxima semana esta estrategia de seguridad nacional, que estará enfocada en fortalecer 2 áreas.
y leo, inteligencia y restablecer las bases de datos que se manejaban en Plataforma México, que fue pues destruida por el gobierno desde el gobierno de Peña Nieto y que pues este gobierno pues también lo dejó. Es decir, inteligencia y reestructuración de las 32 policías, 32 fiscalías y 32 sistemas penitenciarios estatales. ¿Te dice algo, te mueve algo esto que se ha estado virtiendo, que es probable por dónde vaya a ir la estrategia? Mira, sí, de hecho hay mucho optimismo en algunos columnistas respecto de que se va a trabajar en estas áreas de inteligencia. Hay mucho optimismo respecto de que Omar García Harfuch pues es un policía de carrera que ha demostrado cierta eficacia en los cargos que ha tenido, pero también es cierto, Gabriel, que pues la secretaría que él tiene no tiene dientes, digamos, ¿no? Sin la Guardia Nacional y sin el mando de los elementos, claro, es un poco complicado. Ahora bien, es cierto que al parecer Omar García Harfuch sí influyó en el nombramiento del general secretario, sí influyó en el nombramiento del almirante secretario titular de la Secretaría Armada de México, pero también es cierto que pues ellos no tienen mando sobre tropas, ¿no? Entonces, ¿qué pareciera que se va a configurar? Una especie como de supersecretaría de la inteligencia, se le pudiera llamar informalmente así, donde la inteligencia civil pareciera que es la que va a coordinar los esfuerzos para combatir al crimen, sobre todo el crimen organizado, ¿no? Había la intención de que la UIF se pasara a esta área, la UIF la dejaron en Hacienda, ¿no? Y que eso va a dejar la pata coja. Sería deseable una reforma sí al sistema penitenciario, porque es la parte más oscura de toda la zona de seguridad pública que tenemos en el país. Si eso no se reforma, pues vamos a seguir teniendo esto que es la escuela del crimen. ¿Cuál es el ejemplo más claro que tenemos reciente? El del famoso Marro, este criminal que está detenido en prisión federal y que recordemos que era el líder del Marro, le apodaban, Antonio Yepes es su nombre, y que lideraba el llamado Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato, que era el que articulaba todo el robo del huachicol, ¿no? Pues resulta ser que hay un nuevo diagnóstico en Guanajuato de que este señor que estuvo detenido en el altiplano, pues ahí se conoció con los autodenominados Viagras y se puso de acuerdo con ellos en una alianza de grupos criminales para operar ahora ellos en Guanajuato en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, eso en el sistema penitenciario pues no debería ocurrir, no debería siquiera ser pensable, ¿no? Lo que tenemos enfrente es un sistema penitenciario que no funciona y que se convierte en una gran universidad del crimen y en un espacio de operación de los grupos delincuenciales. Recordemos el caso de Patrocinio en Coahuila, ¿no? Que eran los propios Zetas los que organizaban, administraban al penal y ahí secuestraban y ahí había fosas clandestinas adentro. Entonces, el diagnóstico del autogobierno que han hecho varios organismos del sistema penitenciario nos habla de cómo el sistema de justicia, desde la detención de los posibles delincuentes por las policías, pasando por las fiscalías, que es la procuración, llegando a la impartición de justicia, que son jueces, magistrados, etcétera, y luego la reinserción social, no hay una cadena que articule de manera lógica, de manera importante esto. Entonces, mira, tiene una tarea inmensa Omar García Harfuch, lo que apuntan es aparentemente correcto, pero habrá que ver si realmente tiene la capacidad de operarlo, ¿no? Bien. Saúl, te agradezco esta opinión, me quedo con el tema diagnóstico, el diagnóstico. Te agradezco, Saúl Arellano, profesor, también que forma parte del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Saúl, te agradezco como siempre. Fuerte abrazo, Gabriel. Hablando precisamente de una región muy cercana a Guanajuato, que es Puebla.